Eh, la clase anterior quedó interrumpida y no quedó grabada. No la tengo grabada, tengo que grabar de nuevo, no sé hasta dónde. Ok, entonces lo que vamos a hacer, vamos a empezar, vamos a hacer un resumen rapidísimo desde el principio del capítulo. Sucedió al oír a Adoni-Tzedek, rey de Jerusalén, que Yoshua había capturado a Ai y que lo había destruido por completo, como había hecho con Jericó y con su rey. Así había hecho con Ai, con su rey, que habían hecho la paz con los habitantes de Gibeón, con Israel, y estaban entre ellos. Entonces ellos deciden atacar. Temieron mucho porque Gibeón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y porque era más grande que Ai, todos sus hombres eran valientes, y envió a Adoni-Tzedek, rey de Jerusalén, a Oham, rey de Hebrón, y a Piram, rey de Yermut, y a Fía, rey de Lachish, y a Dvir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y iremos a Gibeón, porque ha hecho la paz con Josué y con los hijos de Israel. O sea, se enfadan con los gibonitas. Se reunieron los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Amot, el rey de Lachish y el rey de Eglón, y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon sobre Gibeón y lucharon contra ella. Y entonces los hombres de Gibeón enviaron un mensaje a Josué al campamento en Gilgal, diciendo: no aflojes tus manos de tus siervos, o sea, no nos sueltes la mano, ayúdanos, sube a nosotros rápidamente y sálvanos y ayúdanos, porque se han reunido contra nosotros todos los reyes de los amorreos que habitan en el monte. Y subió Josué del Gilgal, él y toda la gente de guerra con él, y todos los valientes guerreros. Versículo 8, y el Señor dijo a Josué: no les temas, porque los he entregado en tus manos, no quedará ninguno de ellos ante ti. Vino a ellos Josué de repente, toda la noche subió desde el Gilgal, y los confundió el Señor delante de Israel, y los hirió con gran matanza en Gibeón, y los persiguió por el camino de la subida de Bet Jorón, y los hirió hasta Azekah y Maqueda. Y sucedió, al huir delante de Israel, ellos estaban en la bajada de Bet Jorón, y el Señor arrojó sobre ellos grandes piedras desde el cielo hasta Azekah, y murieron. Más fueron los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron los hijos de Israel a espada. Y os enseñé unas fotos de una granizada que hubo hace unos años en España y en otros lugares, con granizo del tamaño de pelotas de ping pong, de tenis, perdón. Ok. Creo que estos 3 versículos más también los vimos, no sé exactamente dónde se desconectó, entonces vamos a verlos de nuevo ya con más atención y con calma. Entonces hablará Josué al Señor en el día en que entregó el Señor al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo ante los ojos de Israel: sol en Gibeón detente, y luna en el valle de Ayalón. Y se detuvo el sol y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro del recto? Y se detuvo el sol en la mitad del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Veamos de nuevo, no sé si lo vimos o no, ya no sé hasta qué conseguimos ver y qué no. ¿Qué es esto del libro del recto? Se trata del libro de la Torá, que nos enseña el camino recto, el camino del Señor. Como dice sobre Abraham, porque lo conozco, Dios dice de Abraham: porque lo conozco, siendo que ordenará a sus hijos y a su casa tras él, guardando el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Y Abraham fue denominado el recto por el malvado Bilam. Estaba el malvado Bilam, que
dijo, muera mi alma la muerte de los rectos. Ojalá pudiera yo morir como murieron los rectos, refiriéndose a los patriarcas. En el libro de Shemot nos encontramos con una de las plagas que también consiste en granizo. Casi al final de la parashá de Vaerá, en el libro del Éxodo, Shemot, capítulo 9, el faraón se rinde y le pide a Moshe que pare la plaga. Sí, sí, Miquel, sí, es del burro. Moshe pide al Señor y le pide a Moshe que pare la plaga. Entonces salió Moshe ante el faraón, salió de la ciudad y extendió sus palmas al Señor, y cesaron las voces y el granizo, y la lluvia no cayó a tierra. Sobre esta expresión de que no cayó a tierra, dice el Midrash que el granizo protestó, puesto que había sido enviado para castigar a los malvados egipcios. Y de pronto viene Moshe e impide que llegue el granizo a tierra. Le consuela el Creador al granizo diciendo, ya vendrán otras oportunidades en que será necesario castigar a los malvados. La primera oportunidad está en nuestro capítulo en que el granizo cae sobre los 5 reyes que luchaban contra Israel. Y la siguiente será en el futuro, que ya está cerca, en la guerra de Gog, el rey de Magog, en que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 38, litigaré con él, con peste y con sangre y fuertes lluvias y piedras de El Gavish. Fuego y azufre haré llover sobre él y sus alas y sobre las numerosas naciones que estén con él. Las alas se refiere a los ejércitos que vienen junto con él, las alas en el ataque, así como está extendido el ejército en orden de batalla. Y pregunta el Midrash, ¿qué significa piedras de El Gavish? Es una palabra formada por la aglutinación de otras 3, El Gavish, que significa sobre la espalda de un hombre. ¿Y quién es este hombre? Es Moshe. Sobre la espalda de Moshe, que les dijo que cesaran y que no cayeran a tierra, y que en este momento seguirán su curso para castigar a los pueblos que vengan a luchar contra Israel. En este Midrash encontramos una perspectiva universal que enlaza los acontecimientos de Egipto con la conquista de la Tierra Santa. Está claro que el motivo de la salida de Egipto era para permitir que pudieran llegar a la tierra de Israel y tomar posesión de ella. Los milagros de las plagas estaban destinados a enseñarnos unos principios de fe. En primer lugar, el primer principio de fe que tienen que enseñarnos las plagas, la existencia del Creador, denominado por el nombre explícito, Yod He Vav He, que nosotros cuando estudiamos la Torá y queremos decir el nombre sin decirlo, acostumbramos a denominarlo la existencia, cambiando ligeramente el orden de las 4 letras. Havaya significa la existencia, y en realidad es el verdadero significado del nombre explícito, Yod He Vav He, solo que Havaya es un sustantivo, mientras que Yod He Vav He es una forma verbal. Bueno, de todos modos, este nombre de la existencia, el nombre explícito, era desconocido por el faraón. Y después vienen las otras plagas para enseñarnos otros aspectos de la Ashgaha, la supervisión divina. Por ejemplo, la retribución, la positiva y la negativa, el premio y el castigo, como el mismo texto nos indica a continuación. Al decirnos que continúa la plaga del granizo comenzada en Egipto, en los 5 reyes del sur, nos insinúan los sabios que hay una conexión muy cercana
entre ambos casos. Y para ello no tenemos más remedio que profundizar un poco en el tema de las plagas. Nuestros sabios las dividen en 3 grupos de 3 plagas cada una, con unas características muy claras. Y la 10ª plaga por separado. La primera plaga de cada grupo comienza diciendo a Moshe que se plante ante el faraón, que se plante delante de él, preséntate delante de él, o no sé cómo traducirlo en castellano, en hebreo es el verbo hityatzev, plantarse. Y en la primera ocasión, la Torá menciona que era cuando el faraón se iba al río para hacer sus necesidades. La Torá no dice que fuera para hacer sus necesidades, dice que era cuando iba al río, y el faraón se autodenominaba Dios, y en este momento Moshe le pillaba cuando estaba demostrando su humanidad. Y esto, la primera plaga de cada uno de los 3 grupos, empieza diciendo, plántate ante el faraón, y se refiere cada vez a que le está humillando de su falsa creencia de que él, o de su farsa de que se autoconsidera un dios. La segunda plaga de cada uno de los 3 grupos comienza diciendo, ven al faraón, en el sentido de meterse con él, de meterse en su vida, en sus pensamientos más recónditos. Métete dentro de él, métete en su vida, métete en su cabeza. Y la tercera plaga de cada, pero comienza con este verbo, ven al faraón. Siempre, cada una, la segunda plaga de cada 3 grupos empieza diciendo, ven al faraón. Y la tercera de cada grupo viene siempre sin aviso. ¿Y por qué vienen en 3 grupos? Porque cada grupo de las plagas tiene una misión. El primer grupo es para demostrar al faraón que el Señor existe, como afirman sus magos al final de la tercera plaga, y dicen, esto es el dedo divino y no obra de brujería. Hasta aquel momento intentaban explicar las plagas como si fueran brujería, como si fuera magia potagia. Cuando llegan a la tercera plaga, los magos se rinden y dicen, esto ya no es magia, esto ya es algo sobrenatural. La magia está dentro de la naturaleza. Es aprovechar circunstancias naturales un poco extremas, pero al fin y al cabo naturales. Sin olvidarnos de que dentro de este mundo tenemos cuerpo y alma, y podemos usar a veces nuestras fuerzas físicas para mover algo, y a veces usamos nuestras fuerzas espirituales para mover algo, por medio de la oración o por medio de la magia. La magia está prohibida, pero está prohibida porque existe y porque es posible llevarla a cabo. Hoy en día ya casi no hay magia. Los magos son unos pobres farsantes hoy en día, pero antiguamente sí que había magia, y puede ser que hoy en día siga habiendo algunas personas especiales que sí que son capaces de hacer magia con toda una serie de cosas raras, no sé cómo se llama en castellano, aquí lo llaman science, una palabra en inglés, moviendo la mesa e intentando conectar con los muertos, la nigromancia, etcétera, etcétera. Sigue habiendo personas que intentan hacerlo. Yo no sé hasta qué grado lo consiguen, pero lo intentan. Y todo esto está dentro de nuestro mundo. Esto es parte de nuestro mundo. Cuando los magos dicen, esto es el dedo divino, se refieren a que viene desde fuera de este mundo. Nosotros hemos investigado todo lo que hay en el mundo
toda la magia, eran una superpotencia en aquellos tiempos, también a nivel, sobre todo a nivel de la magia, y lo tenían todo comprobado, y los magos dicen, esto ya no es magia, esto ya es el dedo divino, Dios existe. Y esto es el primer grupo de las 3 primeras plagas. Luego viene el segundo grupo, que viene para demostrar al faraón y a todos nosotros que el Creador se entera de lo que ocurre en el mundo, de quiénes son los justos y quiénes son los malvados. Era magia diabólica, sí, magia prohibida, exactamente. El segundo grupo viene a causa de lo que decían los filósofos griegos, los filósofos religiosos griegos. Los sabía que eran ateos, pero los filósofos religiosos decían que Dios creó el mundo, pero decían que Dios lo creó redondo como una pelota y luego la chutó muy lejos, como para decir que nosotros estamos desconectados de Él y Él está desconectado de nosotros. Y por esto viene este segundo grupo de plagas para demostrar al faraón que Dios se entera de lo que ocurre en el mundo. Dios sabe, estos son los buenos, estos son los malos, y al final de los tiempos, cuando llegue el momento del juicio final, dará el premio a los justos y el castigo a los malvados. Pero viene un tercer grupo de plagas, el último grupo, viene para demostrarnos a todos que el Creador interviene en lo que ocurre en el mundo, premiando a los buenos y castigando a los malos, aún en esta vida, no en la vida futura. A veces se entromete, interviene en nuestra vida, no espera al final de los tiempos. ¿Por qué no espera? Esto ya es otro problema, no lo vamos a investigar ahora aquí en este momento, pero a esto vienen estos 3 grupos. La plaga del granizo es la primera del tercer grupo y viene a demostrar pues el principio de la intervención divina para dar la recompensa y el castigo. Y al explicar que este granizo tiene varias fases, una en Egipto y otra en la conquista de la Tierra Santa y otra más en la guerra final de Gog y Magog, nos están diciendo que hay puntos determinados, escalas, en que se lleva a cabo este tipo de intervención divina, y os enseñé estos granizos que pueden explicar el tema este de que mataran a las personas, a los soldados que habían allí en la guerra. Ok, con esto hemos repasado de nuevo lo que vimos sobre el libro del recto. Y ahora vamos a la continuación de este mismo versículo, que dice que el sol se detuvo en la mitad del cielo y no se apresuró a ponerse por un día entero. ¿Qué significa un día entero? Tuvieron que llevar a cabo toda una serie de operaciones y no es posible hacerlo en 24 horas de un día normal. El texto dice que el sol se paró para permitirles vengarse. La cuestión es cuánto tiempo se paró. El texto dice, se detuvo el sol en la mitad del cielo, una primera parada, y no se apresuró a ponerse, una segunda parada, como por un día entero. Una primera parada al mediodía y otra antes de la puesta del sol. Según lo que dice el Talmud, el significado de un día entero es que el sol estuvo 12 horas al mediodía, estuvo parado 12 horas al mediodía y otras 24 antes de ponerse. Y con las otras 12 del día llegamos a 48. Y las otras 12 de la noche que no cuentan, porque por la noche no podían hacer nada. Por lo tanto, 48 horas enteras de sol sin pararse. Y aquí podemos añadir lo que vemos a lo largo de todo el Tanaj, que puede haber intervenciones sobrenaturales llamados milagros, destinados a ayudar a los justos o a castigar a los malvados. Y con esto aprendemos que el Creador impuso
unas leyes al mundo, las leyes de la naturaleza. Bueno, el sol se paró, la tierra se paró, viene a ser lo mismo. No nos metemos en esto, Francesc. Esto lo descubren o lo plasman de este modo al cabo de más de 2000 años, aunque la teoría cuántica lo pone de nuevo en duda, o la expansión, el Big Bang, cuando dice que todo se separa, todo el mundo se está expandiendo. Por lo tanto, es difícil saber dónde está el centro. Puedes poner el centro donde te dé la gana y sigue siendo cierto. Es más fácil explicar la astronomía diciendo que el Sol está parado y la Tierra le da vueltas alrededor, pero desde nuestro punto de vista humano, esto no tiene importancia. Nosotros vemos al Sol que sale por el este y se pone por el oeste, y esto es lo que nos interesa a nosotros en nuestra vida no científica. Ok. En realidad, el creador quiere las leyes de la naturaleza, que para esto las ha impuesto, y le duele cada vez que tiene que alterarlas. Por esto los milagros son poco frecuentes, y hay varios lugares en el Talmud que personas que podían hacer milagros o que a causa de ellos tuvo lugar un milagro, y el Talmud dice que esta persona es muy mala porque ha obligado al Creador a alterar la ley de la naturaleza. Y esto no es bueno. Dios quiere usar las leyes de la naturaleza y las altera únicamente cuando es muy, muy necesario en casos extraordinarios. Normalmente son pocas las personas que presentan el milagro, pocas las personas que se dan cuenta, y de ahí viene la posibilidad de los cantamañanas, de los falsos profetas, etcétera, etcétera, que dicen, he hecho un milagro, y tú le preguntas, ¿y quién lo ha visto? Y dice, yo. Bueno, entonces demuéstrame que esto era un milagro. Hombre, no te fías de mí, hombres de poca fe, no os fiáis de mí. No nos fiamos de ti hasta que no nos hayas demostrado que tú eres una persona que sabe hacer milagros, que eres una persona recta, que eres una persona de fiar, que eres una persona positiva, y que Dios te quiere tanto como para poder alterar las leyes de la naturaleza por los motivos que tú crees justificados. Hasta que esto no ocurra, nosotros no nos vamos a fiar de ti. Y por lo tanto, solamente los milagros que se han hecho en público, en un gran público, y milagros que se han repetido varias veces, como ocurría en el templo, en el tabernáculo, que había cosas extraordinarias fuera de lo normal en todo el mundo, y podían verlo una y otra vez, e intentar comprobar de dónde sale esto, y cómo es posible que el humo no se mueva, el humo del altar no se mueva cuando sopla el viento, y cómo es posible que llueva y la hoguera que hay sobre el altar no se apague. Lo comprueban una y otra vez durante casi 1000 años. El templo estuvo, o sea, desde la salida de Egipto, que construyeron el tabernáculo, hasta la destrucción del templo, son casi 900 años. Había muchísimo tiempo como para comprobar que esto era cierto. Milagros extrabíblicos, estoy intentando explicar que esto es prácticamente imposible. No hay nadie que haya hecho un milagro que haya podido verlo mucha gente el momento en que ocurre el milagro, y que hayan podido comprobar que esto es efectivamente un milagro. No sé, dejemos este tema, no lo he comprobado yo mismo. En teoría puede ocurrir, y en teoría también hay pequeños milagros, o sea, no en teoría, en la práctica.
Hay pequeños milagros que ocurren continuamente, cada día, todo el día. Y nosotros muy pocas veces somos capaces de reconocerlos, porque se esconden dentro de las leyes de la naturaleza. No son extranaturales, sobrenaturales, sino que están dentro de la naturaleza, y esto también existe y esto también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pero volvamos a lo nuestro. En nuestro caso no se trata de un espejismo. El golem, cada vez me preguntáis por el golem, voy a contestarlo de una vez por todas. El golem es una leyenda de hace unos 400 años en que dicen que un rabino, el rabino Leib de Praga, consiguió, llamado en hebreo lo llamamos el Maharal, pero en realidad son las iniciales de sus títulos con la primera letra de su nombre, Maharal, que construyó un androide, una cosa rara con forma humana y que podía moverse y que tenía vida. Y esto, esta leyenda, pues se extendió en aquella época. La cuestión es que este rabino, el Maharal, si la gente le atribuye una cosa así, pues será que pensaban que podría ser capaz de hacer una cosa así. No estoy seguro de que esto ocurriera. En tiempos del Talmud sí que hay documentados en el Talmud varias veces en que algunos rabinos hicieron un golem no de humano, no un golem humano, sino un golem animal. Golem es una palabra en hebreo que significa algo inacabado. Golem es un trozo de madera sin forma, al cual tú le puedes aplicar, lo puedes trabajar y lo conviertes en una mesa o en una silla. Esto es un golem, mientras no esté hecho. Entonces el golem aquí se lo aplican de este modo. Como ya digo, si el Maharal lo hizo o no lo hizo, esto es difícil de saber porque no hay ningún testimonio claro de esto, solamente hay leyendas, pero lo que dice el Talmud, entonces esto sí que está, ya por lo menos está documentado de una forma oficial en el Talmud, y de esto yo sí que me fío. Ok. Espero que con esto ya esté claro. Esto puede considerarse un milagro y puede considerarse parte de la ciencia que está escondida dentro de los estudios de la Torah oral, ya más esotéricos, por supuesto, la llamada Kabbalah hoy en día. Pero bueno, esto ya, como yo digo, yo no lo considero un milagro. Un milagro es cuando... Vamos a ver qué ocurre. Sí, está muy mal el audio, está muy mal. A ver, ¿se oye? ¿Podéis oírme? Sí, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Podéis oírme? Sí, ok. Pero entonces es solamente Moshe que no puede oírme. Ok. De acuerdo. Entonces, volvamos a lo nuestro. En nuestro caso, no se trata de un espejismo que fuera captado solo por Israel, sino de un fenómeno que fue captado en todo el mundo y no sabemos qué es lo que lo causó exactamente, si fue un meteorito, cosas raras, no sé. Hay milagros que pueden ser explicados por medio de fenómenos extraordinarios que tuvieron lugar precisamente en el momento que necesitamos y nos permiten dudar de su milagrosidad. Por ejemplo, si me toca la lotería, yo puedo decir que es un milagro
Y puede haber alguien que diga, no, esto no es un milagro, esto es parte de la teoría de las probabilidades y que tiene que tocar a alguien y te ha tocado a ti. Y no tiene nada de milagroso. Pero nosotros podemos considerar esto que es algo en realidad extraordinario. No ocurre cada día que me toque la lotería. Y por lo tanto, si fuera algo que ocurre cada día, pues lo llamamos ya naturaleza. Hubo un filósofo inglés hace unos 200 o 300 años, un tal Hume, con H, que puso en duda todo. Tú enciendes la luz, le das al interruptor, no tenía interruptor en aquel tiempo, pero lo traduzco a lo de hoy en día, le das al interruptor y se enciende la luz. Entonces tú dices que la conexión, el cable que hay desde el interruptor hasta la bombilla, esto es lo que causa que la electricidad llegue a la bombilla y pueda encenderla. El filósofo Hume dice que esto no significa nada. Por casualidad se ha encendido la luz cuando le has dado al interruptor. Tú le dices, sí, pero yo lo he probado 1000 veces. Te dice Hume, puede ser que lo pruebes otras 5000 veces más y en una ocasión no se encienda y por lo tanto ya ves que verás entonces que esto no es natural, sino que es un milagro, una casualidad. No lo llamaba milagro, lo llamaba casualidad, es por casualidad. Y es muy difícil demostrar que has agotado todas las posibilidades y todas te han dado positivo. Y mientras no agotes todas las posibilidades y todas te den positivo, hasta entonces no habrás demostrado nada. Y esto es prácticamente imposible. Por lo tanto, decía Hume que todos son milagros o todos son casualidades. Nosotros apoyamos este punto de vista, pero decimos que hay naturaleza. Dios ha puesto una naturaleza, pero Dios maneja esta naturaleza, juega con ella, para ayudar a unos y molestar a otros. ¿Y por qué ayuda a unos y molesta a otros? Pues tiene sus motivos. No siempre a quien le ayuda es el bueno y a quien le molesta es el malo. A veces es justo al revés. Le ayuda al malo para que disfrute en este mundo y luego pueda recibir todo su castigo en el mundo futuro. Y molesta al justo para que sufra ya en este mundo y cuando llegue al otro mundo solamente le queden en los premios, pero al fin y al cabo está dirigido por la mano divina. Y esto es uno de nuestros principios de fe. Nosotros creemos que Dios dirige el mundo, la Ashgaha, la supervisión divina que nos asiste continuamente. El problema es si nos damos cuenta o si no nos damos cuenta, si le damos las gracias o si no se las damos, esto ya es problema nuestro. Pero Dios nos ayuda continuamente, en parte por medio de las leyes de la naturaleza y en parte fuera de la naturaleza, sobrenatural, y estos son los grandes milagros. Como ya digo aquí, que hay otro tipo de milagros que dejan a los escépticos con un duro dolor de cabeza intentando buscarles una explicación natural, cuando está claro, o debería estarlo, que es un fenómeno sobrenatural. No nos importa demasiado, puesto que el efecto que tuvo fue el deseado, que Israel tuviera la oportunidad de conquistar las ciudades que veremos a continuación y que en todo el mundo se dieran cuenta de que aquí está ocurriendo algo muy especial. Ok, visto esto del día entero, y vamos también a ver lo que dice el versículo 14, no hubo como aquel día ni antes ni después que oyera el Señor la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Oyera significa que sí, que había oído las oraciones, pero aquí se trataba de una orden, y esto sí que es inaudito. En la parashá de Vaerá vemos que el Moshe pacta con el faraón, pero luego tiene que salir para pedirle al Creador que le conceda lo que ya ha asegurado al faraón.
aquí se trata de una orden que no tenía por qué ser aceptada, y además, para esto tiene que alterar el curso del día, no solamente en este preciso lugar. No puede ser que en Israel el día dure 48 horas y al otro lado del mundo, en Francia, en España, dure 24 horas. Todo el mundo está conectado, en todo el mundo se verán afectados. Y por lo tanto nos preguntamos por qué Dios aceptó la orden esta de Yoshua. Y la respuesta es que la petición de Yoshua coincide exactamente con la voluntad divina. Exactamente, es lo que estoy diciendo yo aquí. ¿Cómo es posible que se atreva Yoshua a dar una orden de este tipo al sol? Párate ahí, no te muevas. Obligando al Creador a que haga un milagro. Y la respuesta, como ya digo, es que la petición de Yoshua coincide con la voluntad divina. Yo lo hago por ti. Tú quieres que nos venguemos de esta gente y por lo tanto necesitamos tiempo y por lo tanto el sol tiene que pararse. El cambio en las leyes de la naturaleza no quiere hacerlo sin una intervención o petición humana. Dios espera a que se lo pidamos. Si no se lo pedimos, no interviene. Pero cuando esta petición humana llega a Dios, aunque sea en forma de orden, es exactamente lo que el Creador quería y por esto fue aceptada. Nuestros sabios nos explican que hay 10 tipos diferentes de oración. Hay una oración que es tirarse al suelo y borrarse del mapa. Yo no existo, yo soy solamente voy a hacer lo que tú me ordenes, yo no soy nadie, yo estoy aquí a tu disposición, quiero que me ayudes, pero no tengo ningún derecho de hablar, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de oración que es una especie de pleito que le decimos a Dios, esto no es justo, ¿por qué nos haces una cosa así? Esto no es justo. E intentamos demostrar que tenemos razón, que tenemos nuestras necesidades, que solamente tú puedes suplirlas y por lo tanto te pedimos que nos ayudes. Esto sería lo justo, etcétera, etcétera. Y hoy hay, como ya digo, 8 tipos de oraciones y una de ellas es esta, la orden. Dar la orden al Creador, dar la orden a la naturaleza. Tú tienes que hacer esto. De una forma un poco diferente, hay un midrash que habla de un tal Joni que vivía en Galilea y que llevaban aquí mucho tiempo sin llover, llevaban varios años de sequía y entonces la gente vino a este señor, a este rabino Joni y le pidieron que rezara para que lloviera. Y entonces lo que hizo este Joni fue trazar un círculo alrededor suyo mismo y se puso a rezar y le dice a Dios, no me muevo de aquí hasta que llueva. Y esto es casi como dar una orden. Y cuando estás seguro de tu valor como persona humana y como persona que se esfuerza en hacer la voluntad divina, entonces puede ser que esto funcione. Los otros sabios le criticaron. El Talmud dice, si no fuera que te conocemos a ti como persona muy especial, que eres como un esclavo en casa del Creador, en que es capaz, la diferencia que hay entre un ministro y un esclavo en el palacio del rey, es que el ministro puede entrar, que es mucho más importante que un esclavo, pero puede entrar solamente cuando le dan cita, mientras que el esclavo se mete en el baño junto con el rey para rascarle la espalda. Y la diferencia que hay entre una gran persona que es muy importante, pero su propia importancia le limita,
y no puede entrar en cualquier momento en presencia divina, y no es seguro que si yo digo algo, Dios me haga caso, porque estamos aquí tenemos un gobierno, tenemos el ministro de tal cosa, el ministro de tal otra, y tú me haces una petición. Yo tengo que pedir a los otros ministros si están de acuerdo, y no es seguro que tenemos la razón. En cambio, el esclavo se acerca al rey y le susurra en el oído que necesita tal cosa o tal otra, y siendo que hay una intimidad especial entre el esclavo y el rey, es más probable que el rey le haga caso. Pero esto, convertirse en un verdadero esclavo de Dios, esto es muy difícil. No cualquier persona puede hacerlo, esto es de lo más difícil que hay. Y esto es lo que dice el Talmud, esto es lo que dice el Talmud en este caso, de que querían castigar a Joni por esta osadía de hablar de este modo al Creador, pero reconocían que Joni era como un esclavo ante el Creador y por esto Dios le hace caso y que tiene la prerrogativa de hacer una cosa así. Muy bien, entonces hemos visto esto de que Dios oyera la voz de un hombre en este caso, en que da una orden. Aquí dice que no, tú puedes dar una orden a Dios, pero no es seguro que Dios te escuche, que te haga caso. Aquí dice que no hubo como aquel día ni antes ni después que oyera el Señor la voz del hombre que le da una orden. ¿Por qué? Aquí estaba claro que esto coincidía con la voluntad divina. Versículo 15. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento a Gilgal. Y huyeron los 5 reyes y se escondieron en la cueva en Maquedá. Y fue relatado a Josué diciendo, han sido hallados los 5 reyes escondidos en la cueva en Maquedá. Y Josué dijo, rodad piedras grandes hacia la boca de la cueva y apostad sobre ella hombres para guardarlos. Vamos a ver dónde está este Maquedá de nuevo. Creo que ya lo vimos la vez anterior, pero veamos de nuevo. Aquí está Jericó, aquí está Gibón, aquí está Jerusalén, y Maquedá está aquí mucho más abajo, bastante lejos. Tenemos aquí unas fotos de Maquedá, una foto de Maquedá junto a una llanura, un lugar muy bonito, y hay cuevas, y allí efectivamente hay cuevas. Las cuevas casi todas ya han sido explotadas a lo largo de los siglos. Aquí esta se convirtió en un columbario, y hay otras cuevas que se han derrumbado, etcétera. No son cuevas muy bonitas, no hay allí cosas raras como hay en otras cuevas en Mallorca y en otros lugares, pero siguen siendo cuevas al fin y al cabo. Versículo 18. Y Josué dijo, exactamente, es muy cerca de Bet Gubrin. Exactamente, es muy cerca de Bet Gubrin. Josué dijo, versículo 19, y vosotros no os paréis, perseguid a vuestros enemigos y coleadlos. ¿Qué significa esto de colear, Meir? ¿Qué significa colear? En Sudamérica usáis este verbo. Continúo leyendo. No les dejéis entrar en sus ciudades, porque los ha dado el Señor vuestro Dios en vuestra mano. Bueno, veo que Meir no me contesta. Entonces, perseguirles. Bueno, está claro que sí, perseguirles. No es solamente perseguirles. Bueno, vamos a ver lo que había escrito yo aquí. Hay un verbo especial en hebreo, zinev, de la misma raíz que zanav, que significa rabo o cola, y por lo tanto esto nos da un verbo colear. En castellano puede significar mover el rabo o mover algo como si fuera un rabo.
mientras que en hebreo significa pisarles el rabo, o sea, atacarles por la retaguardia. Parece ser que en Colombia y en Venezuela se usa este mismo sentido como hostigar y en Guatemala como perseguir. Y lo veremos varias veces a continuación. Este verbo aparece otras varias veces más. Lezanev en hebreo. Actualmente no se usa mucho este verbo. Muy bien. Versículo 20. Y sucedió al acabar Josué y los hijos de Israel de herirlos con gran matanza, hasta que fueron destruidos, y los sobrevivientes que quedaron de ellos entraron en las ciudades fortificadas. Y volvieron todo el pueblo al campamento y a Josué a Maqueda en paz. Nadie afiló contra los hijos de Israel su lengua. Esto también es otra expresión rara en hebreo, afilar la lengua. Esta expresión ya aparece en el libro de Shemot, cuando habla de que los hijos de Israel salen de Egipto, en la parashá de esta semana, y a todos los hijos de Israel no afilará ningún perro su lengua, para que sepáis que distingue el Señor entre Egipto y entre Israel. Afilar la lengua a los perros, pues es ladrar. Cuando ladran a alguien que entra o que sale, esto en hebreo significa, se dice, haratz leshono, afilar la lengua. Es un verbo muy raro, se usa solamente en este contexto, a pesar de que el verbo sí que existe, como por ejemplo para hacer un haritz, para hacer un surco en un metal o en una madera. Esto sí que existe. Okay. El versículo del libro de Shemot se traduce en las Biblias por ningún perro le ladrará. Y aquí lo traducen por nadie profirió palabra alguna contra ninguno de los hijos de Israel. De nuevo, estos versículos nos enlazan lo ocurrido en la salida de Egipto con lo que les ocurre a la entrada de la Tierra Santa, que son procesos históricos inevitables. Nadie y nada puede impedir que estos procesos se lleven a cabo. Esto es lo que significa este verbo. En todo caso, podrían retrasarlos un poco o mucho, pero no pueden impedirlos. El retraso supondrá solo más sufrimiento para todos. Tal vez un tratamiento más profundo, como un tratamiento radical, una terapia más agresiva. De ningún modo pueden impedir que se lleven a cabo estos procesos. Hay procesos que son imprescindibles. Hay otros procesos que sí, que puedes evitarlos. Puedo hacer una cosa, puedo hacer la otra. Tú me impides hacer algo, entonces yo voy a hacer otra cosa. Esto puede ocurrir. Pero hay procesos históricos, lo que yo denomino aquí, procesos históricos inevitables, que son la salida de Egipto, la conquista de la tierra de Israel y otros varios que tal vez veamos a continuación. Versículo 22. Y dijo Josué, abrid la boca de la cueva y sacadme a estos 5 reyes de la cueva. Así lo hicieron, y le sacaron a estos 5 reyes de la cueva, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Yarmut, al rey de Lachish, al rey de Eglón. Y sucedió al sacar a estos reyes a Josué, llamó Josué a todos los hombres de Israel, y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él, acercaos, poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Entonces Josué les dijo, no temáis ni os acobardéis, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos con quienes lucháis. Parece un acto de crueldad innecesaria, pero no es así, sino que se trata de algo imprescindible para los generales del ejército de Israel en aquel momento y en aquellas circunstancias. En primer lugar,
el versículo del libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 34, casi al final de la Torá, ya predice que te engañarán tus enemigos y tú sobre sus alturas pisarás, refiriéndose a estos dos enemigos que hemos visto últimamente. Los gibonitas, que mienten para simular someterse, y a los reyes del sur, a quienes vas a pisotear. En realidad, lo que viene a significar aquí es que si estos reyes hubieran aceptado el yugo de Israel sobre su cuello y se les hubieran sometido, hubieran podido conservar su vida e incluso parte de su estatus. Y este sería el significado de pisar, aquí en el versículo de aquí, pisarás sus alturas. Pero cuando no se sometieron por su propia voluntad, no tan solo pierden su vida, sino que convierten el pisar en pisotear, que nos obligan a luchar contra ellos y a exterminarlos. En segundo lugar, los generales que hace poco sufrieron una dura derrota en Ai y que parece como si hubieran perdido algo de su prestigio en el pacto hecho con los gibonitas, necesitan que les insuflen un poco de confianza en sí mismos y sobre todo delante del público, delante del resto de los soldados. Llaman a todos los soldados para que lo vean. Según las costumbres y circunstancias de aquellos tiempos, este era el mejor modo de hacerlo. Por supuesto que hoy en día debemos buscar otro tipo de estímulos y dar el otro significado al versículo de Devarim, que sea subyugar y no pisotear de esta forma. Entonces Josué les dijo: no temáis ni os acobardéis, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos con quienes lucháis. Y los hirió Josué después y los mató y los colgó de 5 postes y quedaron colgados de los postes hasta la tarde. Y sucedió a la hora de la puesta del sol, ordenó Josué y los bajaron de los postes. Ya hemos visto este mandamiento que viene a evitar el menosprecio a los ejecutados, que en otras culturas han quedado colgados hasta que no han quedado más que los huesos, permitiendo que se hiciera burla de ellos y que las alimañas se cebaran en ellos. Los perros se los comían, los cuervos se los comían. Nosotros estamos obligados a bajarlos antes de la noche y darles sepultura, con lo que demostramos que no los menospreciamos, sino que el hecho de tener que colgarlos tiene otro sentido, que aquí en nuestro caso que estamos viendo aquí, el otro sentido es el de insuflar confianza en los soldados de Israel. Lo hacían en el último momento antes de la puesta del sol e inmediatamente después los descolgaban, solamente para cumplir con este precepto. Hay que colgarlo, pues, vale, pues lo colgamos y lo descolgamos, ya está, no más. Versículo 28. Y a Maquedá conquistó Josué aquel día, y la hirió a filo de espada y a su rey. La destruyó por completo y a todas las personas que había en ella. No dejó sobreviviente. E hizo al rey de Maquedá como había hecho al rey de Jericó, que lo mató, y lo sepultó a la entrada de la ciudad. Versículo 29. Y pasó Josué y todo Israel con él de Maquedá a Libná, y peleó contra Libná. Y la entregó el Señor también a ella, en manos de Israel, y a su rey, a ella y a su rey. Y la hirió a filo de espada, y a toda la vida que había en ella, o sea, a todos los hombres, no dejó en ella sobreviviente. E hizo a su rey como había hecho al rey de Jericó. Y pasó Josué y todo Israel con él de Libná a Lachish. Acampó sobre ella y luchó con ella. Y entregó el Señor a Lachish en mano de Israel, y la conquistó el segundo día, y la hirió a filo de espada, y a toda la vida que había en ella, también los mató, o sea, la gente que había en ella, según todo lo que había hecho a Libná. Vamos a ver en el mapa
dónde están todos estos lugares. Vamos a ver. Aquí tenemos un mapa, espero que podáis verlo. Aquí está Jericó, aquí arriba está Ha'ai, Beerot, Bet-Jorón, por aquí bajaron, y luego se van aquí en dirección a Maqueda. Y después de conquistar Maqueda, se dirigen a Livna, a Lachish y a Eglón, y vamos a ver ahora aquí a continuación que hay intervenciones. Okay, pero esto es más o menos el mapa. Aquí está Hebrón, como podéis ver. Aquí está Jerusalén. Y esto ya es el norte del Negev, más o menos por aquí. Lachish está aquí. Maqueda ya está un poco más. Bet Guvrin, Meir, que tú habías mencionado antes. Bet Guvrin está aquí más o menos, entre Lachish y Maqueda. Toda esta zona hay muchas cuevas. Ok. Pasó Yoshua y todo Israel con él de Livna a Lachish, acampó contra ella y luchó, y esto ya lo hemos visto, y la entregó el Señor a Lachish en mano de Israel y la conquistó al segundo día. Ya hemos acabado el día más largo y ahora entramos en el segundo día. Versículo 33. Entonces subió Joram, rey de Gezer, para ayudar a Lachish, y lo hirió Yoshua a él y a su pueblo, hasta no dejarle sobreviviente. Gezer es una ciudad muy importante situada en el camino de Jerusalén al puerto de Jaffa. De poco antes de esta época, según nuestra cronología, que ya sé que es muy discutida, de la conquista de Canaán, datan unas tablillas encontradas en Amarna, en Egipto, en las que se habla de la ciudad de Gezer, que debía entregar 40 mujeres muy bellas al faraón Amenhotep. El faraón Amenhotep pide que le envíen 40 mujeres muy bellas y esto se lo hace caer al rey de la ciudad de Gezer. Puede ser que haya alguna importante diferencia en la cronología, pero aquí hay una letra de más. Pero de todos modos podemos ver uno de los múltiples ejemplos de la influencia egipcia en esta zona. 400 años más tarde, entregará el rey de Egipto a la ciudad de Gezer como dote de su hija al casarse esta con el rey Shlomo. Aquí vemos el tel de Gezer. De la época de Shlomo data una tablilla de unos 11 centímetros encontrada en la zona con una especie de calendario marcando 8 estaciones. Esta es la tablilla. Y dice así: lunas de Asif, lunas de Zera, lunas de Lekesh, luna de Pishta, luna de Ktsir Seorim, luna de Ktsir Vechal, lunas de Zemer, luna de Kaitz. Estas palabras, Asif es recolecta y la palabra lunas está en plural. Son 2 meses. Otros 2 meses de Zera, de siembra, ya son 4 meses. Otros 2 meses de Lekesh, cosecha de primavera, ya son 6 meses. Una luna de Atzad Pishta, de la siega del lino, ya son 7. Luna de Ktsir Seorim, 8, siega de la cebada. Luna de Ktsir Vechal, la siega y la medida, ya son 9. Lunas de Zemer, el canto, que es la vendimia, que ya son 11, y la luna de Kaitz, los frutos de verano, que son los higos. En total nos da los 12 meses del año y al final hay otras 3 letras, Aleph, Bet, Yod, que parecen ser parte de un nombre, pero que no se sabe exactamente qué significan. Bueno, todo esto hay en Gezer. Hay otros descubrimientos arqueológicos muy interesantes, pero no es nuestro tema nosotros.
nuestro y vamos a continuar con lo que ocurrió en este día tan largo que hay que acabarlo hoy. Versículo 34. O sea, bueno, entonces Gezer viene, vamos al mapa de nuevo. Veamos el mapa. Veis que aquí está Livna y Lachish. Y viene el rey de Gezer, viene de bastante lejos para ayudar, para intentar ayudar para que no acaben de conquistar estas ciudades. Ok. Versículo 34, y pasó Yoshua y todo Israel con él, de Lachish a Eglón, y acamparon sobre ella, y lucharon contra ella, y la conquistaron aquel mismo día, y la hirieron a filo de espada, y a toda la vida que había en ella, en aquel día destruyó por completo, según todo lo que había hecho en Lachish. Y subió Yoshua y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y lucharon contra ella, y la conquistaron, y la hirieron a filo de espada, y a su rey, y a todas sus ciudades y toda la vida que había en ella, no dejó sobreviviente, según todo lo que había hecho a Eglón. La destruyó por completo y a toda la vida que había en ella. Y volvió Yoshua y todo Israel con él a Debir, y luchó contra ella. Y la conquistó, y a su rey y a todas las ciudades, y las hirió a filo de espada, y la destruyó por completo, a toda la vida que había en ella, no dejó sobreviviente, como había hecho con Hebrón, así hizo con Debir y su rey, como había hecho con Livna y su rey. E hirió Yoshua toda la tierra. Consigue en una guerra relámpago, no mata a toda la gente que consiguió pillar. Había muchos que se habían escapado seguramente, como veremos a continuación. Hirió Yoshua a toda la tierra, la montaña, el Negev, la tierra baja, las laderas, y a todos sus reyes. No dejó sobreviviente. A toda el alma destruyó por completo, tal como ordenó el Señor, Dios de Israel. Y los hirió Yoshua desde Kadesh Barnea hasta Azá, y toda la tierra de Goshen hasta Gibeón. A todos estos reyes y sus territorios capturó Yoshua de una vez, porque el Señor Dios de Israel luchaba por Israel. Y volvió Yoshua y todo Israel con él al campamento al Gilgal. En estos días de batalla parece como si hubiéramos conquistado ya la mitad sur del país, y cuando seguimos la lectura del libro nos damos cuenta de que la conquista siguió durante muchos años. ¿Cuál fue el problema? Que volvieron a Gilgal. Después de estas extraordinarias victorias, regresaron al Gilgal, a su campamento. Y por esto veremos a continuación que algunas de estas ciudades tuvieron que conquistarlas de nuevo o quedaron como enclaves hasta mucho más tarde. Deberían haber dejado allí unos colonos soldados que mantuvieran el lugar e impidieran que los cananeos regresaran. Pero todos habían regresado al Gilgal, y los cananeos que habían quedado en otros lugares se apoderaron de las ciudades conquistadas y nos causaron graves problemas a continuación, puesto que los cananeos, recordemos una y otra vez, eran muy bestias. Y el hecho de que nosotros tengamos que conquistarlos y aniquilarlos de este modo, en realidad esto es en lugar de un diluvio o en lugar de una destrucción de Sodoma y Gomorra, que no fuimos nosotros, fue Dios mismo que lo hizo. ¿Cómo es posible que Dios destruya toda la humanidad de este modo en un diluvio? ¿Cómo es posible que Dios destruya las ciudades de Sodoma y Gomorra? Eran 4 ciudades, había 5, pero 4 quedaron destruidas. ¿Cómo es posible que Dios destruyera estas 4 ciudades con lluvia de azufre y de fuego? La diferencia es que hasta aquel momento no había nadie que pudiera llevar a cabo esta función, que es una función muy difícil. Nosotros somos capaces de llevar a cabo
esta función de la justicia. Esto es muy complicado, hay que tener mucho tiempo porque si te equivocas, tú tienes la culpa. Está prohibido equivocarte. Si matas a una persona que no deberías haber matado, esto es muy grave. Vas a pagar por ello. Como vemos exactamente, como vemos en la guerra que tuvo Abraham contra los 4 reyes que vinieron de Mesopotamia. Hablamos de ellos. Y el Talmud, el Midrash, dice que al día siguiente Abraham tenía miedo de haber matado gente que no debería haber matado. Y Dios le calma diciendo, no, al contrario, tú has quitado de en medio a los que teníamos que quitar de en medio, y si no lo hubieras hecho tú, tendría que haberlo hecho yo. Pero esto es parte de tu función en este mundo. En realidad, la verdadera función es que no tengas que llegar a tal punto. Es que consigas subyugarlos, es que consigas evitar esta matanza. Esto no lo has conseguido porque tú tampoco eres perfecto, pero eres, al fin y al cabo, ya sí que eres mejor. Y esto es parte de nuestro trabajo, como ya digo, en este mundo, conseguir llegar a la meta de quitar el mal de este mundo sin tener que llevar a cabo todas estas matanzas. ¿Ok? Sí. Puede que tuviera razón y puede que no tuviera razón. Esto no soy yo quien tendrá que demostrarlo. Para esto tenemos luego el juicio de la historia y el juicio final ante el Creador. Esto ya es otro tema. Estamos efectivamente viendo libros de profecía, no son solamente libros históricos, y nosotros tenemos que entenderlo desde este punto de vista, que se trata de una profecía. Vale, sí, no, hay gente que se lo cree, Miquel, hay gente que se cree ser Dios y hay gente que se cree ser enviado de Dios. Yo esto lo he oído más de una vez, personas que se creen ser enviados de Dios sin ninguna credencial para esto. Hay que tener buenas credenciales para esto. Ok, nos despedimos aquí, hemos terminado por fin este capítulo y si Dios quiere continuamos la semana que viene con estos capítulos de la conquista. Como ya vemos, este libro de Joshua es un poco fuerte, pero así son las cosas. Bueno, buenas noches a todos.